En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lean conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Padre, gracias una vez más. Como te hemos pedido que nos bendigas a través de tu palabra, te damos gracias por hacerlo, porque siempre nos hablas, nos bendice a través de esta palabra de poder y de vida. Permite, oh Dios, que podamos recibirla, atesorarla en nuestro corazón y poder por ella vivir una vida agradable delante de ti. Señor, tómanos en tus manos. Toma el control de este lugar y sus alrededores. Declaramos tu presencia en nuestros medios para que tu palabra corra y sea glorificada. No haya impedimento alguno para que esta palabra llene el vacío del corazón y fortalezca la fe del pueblo, llame al arrepentimiento, salve y sane al enfermo. Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar con un gloria a Dios. Hemos venido a este lugar para fortalecer nuestra fe en Dios. Hemos venido a este lugar para darle culto a Dios. Hemos venido a este lugar para oír la palabra de Dios, la guía inefable de fe y conducta que conduce con toda seguridad al cielo. Levante su mano y dé gloria a Dios. La Biblia, que es la palabra de Dios, la revelación de Dios para el hombre, es la guía para que el hombre pueda ser salvo. Pueden haber cosas adicionales que pueden ayudar para fortalecer la vida de un creyente, la fe de un creyente, pero nada de ello supera ni suplanta a la palabra de Dios. Por ejemplo, si Dios le sanare de una enfermedad física, eso le puede ayudar a usted para fortalecerse, para gozarse en Dios, pero nada igual a la guía de la palabra de Dios, que es la revelación de su voluntad para los hombres. Amén, hermanos. Vamos a hablar en esta mañana con el tema el cumplimiento del tiempo y la preparación para grandes acontecimientos. El cumplimiento del tiempo y la preparación para grandes acontecimientos. Gloria al Señor. Hermanos y amigos, Dios trabaja de tal manera que utiliza el tiempo para referirse a nosotros y tratar con nosotros, los seres humanos. Él se relaciona con el tiempo. Gloria al Señor. Él no trabaja al azar. Él utiliza el tiempo exacto, de tal manera que hasta una fracción de segundo está en su propósito. Nada acontece sin que Dios no lo sepa, sin que Dios lo permita. Gloria al Señor.
Por esa razón, el autor de esta epístola, que es el apóstol Pablo, usado por el Espíritu Santo, se refiere al cumplimiento del tiempo, el tiempo de Dios, el tiempo que Dios había fijado para traer a Cristo a la tierra, para que fuese nuestro Salvador. Muchos lo esperaron, pero se cansaron de esperarlo y se apartaron, se descarriaron de la fe, porque no es en el tiempo que el hombre quiera, es en el tiempo que Dios ha planificado las cosas. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Llegó la hora y el Señor envió a Cristo, Dios el Padre, nacido de mujer y nacido bajo la ley, porque Jesús nació bajo la ley. Todavía se vivía de acuerdo a la ley de Moisés, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Si tenía que redimir a los que estaban bajo la ley, ¿cuánto más a los que estábamos sin ley? Dicho de otra manera, tanto judíos como gentiles estaban necesitados de la redención, necesitaban al Salvador, porque ninguno estaba haciendo la voluntad de Dios. A su nombre gloria. El cumplimiento del tiempo y la preparación para grandes acontecimientos ha estado siempre dirigido por Dios. Cuando nosotros estudiamos un poco con relación al cumplimiento del tiempo para venir Cristo, uno encuentra que Dios mismo preparó o permitió que se preparara la escena para que Cristo viniera a la tierra en el momento preciso. Por eso dice que el cumplimiento del tiempo tenía que pasar un tiempo, porque se tendría que preparar el mundo entero para que Cristo viniera por primera vez. A su nombre gloria. No fue un accidente que Jesús viniera en el momento preciso, cuando las condiciones favorecían más rápidamente a la divulgación del Evangelio. Esto sucedió según el plan divino. No fue una casualidad. No fue una casualidad que Cristo viniera en ese preciso momento, cuando las condiciones mundiales de ese momento favorecían la predicación del Evangelio. Cuando Cristo vino a la tierra, habían condiciones mundiales que favorecían la predicación del Evangelio, la cual debería ser mundial. Levante su mano y dé la gloria a Dios. ¿Me va siguiendo, hermano? Entonces Cristo vino no solamente porque apareció nacido de mujer, porque era el tiempo, porque ya se había preparado la escena, porque de parte de Dios se había organizado todo para que el mensaje del Evangelio fuera aceptable en todo el mundo. Veamos algunas cosas al respecto. Políticamente, el mundo estaba preparado. ¿Por qué? El Imperio Romano había dado al mundo que él dominaba
que era la cuenca mediterránea, una unidad nunca antes vista. Usted sabe que cuando Cristo vino, el imperio era Roma. Roma dominaba. Y los romanos le dieron un manejo al mundo de tal manera que había una unidad política. Gloria al Señor. Las barreras políticas que habían separado a las naciones durante siglos y milenios fueron quitadas, permitiendo un libre intercambio entre los pueblos. Roma quitó las barreras políticas que por siglos el mundo había tenido y por lo tanto le permitió al mundo tener un intercambio entre los pueblos. Gloria al Señor. Roma fomentaba la mayor uniformidad posible entre las costumbres y leyes de todas las regiones. Es decir, los romanos respetaban las leyes de las regiones, respetaban las culturas. Ellos gobernaban, pero no trataron de arrancar la cultura y las leyes de los pueblos, más bien manejaron esas cosas. Por esa razón, esto favorecía a la predicación del Evangelio. Fue así como apareció la noción de la solidaridad entre los seres humanos, concepto que preparó a los hombres para recibir el mensaje de la redención universal. Dicho de otra manera, Roma y sus políticas permitieron que el Evangelio no fuera un asunto abrupto. Al predicarse, ya la gente se había hecho la idea de ser solidarios, gloria al Señor, de aceptarse en los pueblos y sus costumbres, sus maneras de vivir, sus pensamientos. Gloria al Señor. Entonces, políticamente había un panorama bueno que favorecía el acontecimiento de la predicación del Evangelio. Gloria al Señor. La preparación intelectual, Dios permitió que el mundo se preparara intelectualmente para recibir el Evangelio de Cristo. No acontecieron las cosas por acontecer. Era un plan de Dios y en el cumplimiento del tiempo, cuando todo dio punto, Cristo aparece con su santo Evangelio. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Cuando hablamos de la preparación intelectual, fue la contribución griega a la preparación de la humanidad para recibir el Evangelio. En primer lugar, Alejandro Magno había designado la cultura helenística en su imperio y Roma había heredado dicha cultura, de modo que era la cultura prevaleciente en el tiempo de Cristo. No era la romana, sino la helenística, la griega. El idioma universal era el griego, de modo que la lengua hablada en su territorio tan amplio fue el medio de comunicación entre las regiones tan separadas entre sí como África, España, Italia y Asia Menor. Los que tienen algo de idea sobre la geografía bíblica saben que el Imperio Romano era grande y abarcaba estos sectores del mundo. Pero no había un solo idioma, sino que cada región, cada raza, cada pueblo tenía su idioma, pero había un idioma universal que era el griego, a través del cual se entendían. Y esa cultura se había implantado
Cristo vino precisamente cuando el mundo entonces conocido tenía un idioma universal para comunicarse, y era el idioma griego. Como hoy el inglés. Hoy si uno no sabe inglés, en el caso de nosotros que no sabemos inglés, tenemos que acudir a un intérprete. Pero las naciones tienen que aprender inglés, porque es el idioma universal por el cual se puede comunicar y se entiende. El que sabe inglés puede viajar en el mundo, porque usted va a los aeropuertos internacionales y allí los que trabajan deben saber inglés. En ese tiempo no era el inglés, era el griego. Pero esa cultura se había fomentado, Dios lo permitió para preparar un ambiente favorable para que la predicación del evangelio pudiera llegar a todos los que en ese tiempo poblaban la tierra. A su nombre, gloria. El cumplimiento del tiempo llegó y el panorama estaba preparado porque Dios estaba trabajando en el asunto. Dios, les repito, no trabaja al azar. Lo que pasa, lo que acontece está dentro del programa de Dios. A su nombre, gloria. De manera que cuando se comenzó a predicar el evangelio, era fácil predicarle a los de la India, a los de España, y todas esas personas que aunque tuvieran diferente idioma nativo, sabían el griego, conocían el griego, se entendían a través del griego. Por eso la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, se escribió en griego. A su nombre, gloria. La preparación religiosa. La preparación religiosa también estaba dentro del cuadro profético de Dios, dentro del plan de Dios. Cuando también la preparación religiosa estuvo en su punto, uno ve que todo estaba en el programa divino. Se prepara políticamente el mundo, se prepara intelectualmente el mundo y se prepara religiosamente. ¿Cómo fue la preparación religiosa para que el mensaje del evangelio, ese acontecimiento que se esperaba y llegó el momento, cómo fue esa preparación? Los romanos eran tolerantes con las religiones de los pueblos sometidos a su imperio, incluso la de los judíos, que insistían en una fe monoteísta, es decir, de un solo Dios. Usted sabe que las naciones fuera de Israel, su religión era politeísta, creían en muchos dioses, pero la nación hebrea siempre ha tenido una religión monoteísta, que se cree en un solo Dios. Esa es la nuestra también. Nosotros creemos en un solo Dios. ¿Cuántos creen en un solo Dios? Somos monoteístas. Nuestra religión es que creemos en un solo Dios. Levante su mano y dé gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Estos recibieron privilegios especiales, los judíos, que protegieron su forma de culto. Al principio el cristianismo era considerado como una secta judía y por eso recibió en cierto modo tolerancia en medio del imperio romano. Porque los judíos eran respetados, su religión era respetada dentro del imperio, los romanos eran respetuosos de las religiones de los pueblos. Por eso que el evangelio tuvo un ambiente favorable para correr por el mundo entonces conocido, porque los romanos consideraban que el cristianismo era una secta judía. Estaba el ambiente preparado. Amén, hermano. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire bien,
los judíos esparcidos por el Imperio Romano, como se les respetaba su religión, prepararon el terreno para el Evangelio. ¿De qué manera? Ellos predicaban una religión monoteísta, es decir, de un solo Dios. Ellos promovían los valores mucho más elevados que los de la política y la cultura de ese tiempo. Por eso muchos gentiles, muchas personas que no pertenecían a Israel, se convertían al judaísmo. ¿Por qué? Porque estaban cansados del deterioro moral de su religión y de su pueblo, de sus políticas. Y al ver en los judíos una moral mucho más elevada, unos principios mucho más elevados, se convertían a ese estilo de vida. Por eso el Evangelio logró tener un ambiente bueno para poder ser predicado, porque llegó siendo predicado y ya la gente tenía una idea de un solo Dios, que los judíos se habían esparcido por todo el Imperio Romano, y de unos principios mucho más elevados que los que practicaban los pueblos de entonces. Levante su mano y dé la gloria a Dios. Así que la preparación para los acontecimientos grandes de parte de Dios siempre se ha dado. Dios siempre se ha encargado de preparar el terreno, la humanidad, las condiciones para que los acontecimientos de parte de Él lleguen en su justo momento, en su justo tiempo. A su nombre, gloria. ¿Puede levantar la mano y dar gloria a Dios? A su nombre, gloria. La preparación social que permitió que el Evangelio de Cristo en su momento fuera acogido. En el tiempo de los romanos había una gran mayoría de personas desprotegidas, esclavos, eran arrancados de sus tierras, eran vendidos, gloria al Señor, desposeídos, gloria al Señor. Mucha gente era socialmente despreciada, desprotegida, gloria al Señor. Y los que gozaban de cierto estatus no eran muchos. En esa condición social estaba la necesidad de que un mensaje pudiera levantar la moral de esa gente desvalida, pudiera elevarlos, gloria al Señor, a una posición mejor a la que la sociedad de entonces le estaba dando. A su nombre sea la gloria. Por eso el apóstol Pablo, predicándole a los corintios, le dice en el capítulo 1, verso 26 al 28, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. El apóstol Pablo está llegando al corazón de la mayoría de los creyentes que eran de la clase social más baja. La mayoría de ellos no eran muchos poderosos, no eran muy intelectuales, no eran muy reconocidos a nivel político y social, pero les estaba diciendo, pero a esa gente despreciada en la sociedad, Dios ha escogido para levantarlos,
para usarlos, aleluya, para sentarlos junto con Cristo en lugares celestiales. Mucha gente al escuchar el mensaje de bendición del Evangelio, de privilegios del Evangelio, ellos no tenían privilegios, pero el Evangelio le estaba diciendo que los iba a levantar a posición de hijos de Dios, a herederos de un reino eterno. Entonces, ellos aceptaban a Cristo con ansias, porque el imperio no les daba ese privilegio, porque la sociedad no les daba ese privilegio. Pero el Señor se lo estaba dando a través del Evangelio. Así que las condiciones sociales también favorecieron. Por eso es que cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Cristo vino exactamente en la hora que debía venir. Alabado sea el Señor. Por eso le decía, hermanos, nada acontece por acontecer. Hay un programa divino, iglesia del Señor. Hay un programa divino ejecutándose desde tiempos remotos. Y Dios ha venido cumpliendo su promesa, su palabra. Han venido aconteciendo las cosas grandes de Dios, como el diluvio, el juicio a Sodoma y a Gomorra, la aparición de Cristo nacido de mujer con la predicación del Evangelio, y se aproximan prontos eventos poderosos de Dios, para los cuales el Señor está preparando la escena, y el ambiente es propicio. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Esto nos alienta, hermano, al mirar cómo Dios trabaja. Esto nos dice que lo que viene, aleluya, de parte de Dios es real. Esto nos dice que el ambiente que se prepara hoy es precisamente para que Cristo levante su iglesia. Es para que el Señor venga por su pueblo. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Hermanos míos, así como el Señor preparó el tiempo para la primer venida de Cristo y para ser predicado el Evangelio, así estamos viendo cómo se está preparando el tiempo para el gran acontecimiento del levantamiento de la iglesia y de la ira de Dios sobre la tierra. A su nombre, gloria. Estamos viviendo los últimos días de la gracia, es decir, los últimos días de oportunidad de parte de Dios para el mundo gentil, para las naciones que no tienen que ver con Israel. Estamos viviendo los últimos días que Dios le ha dado al mundo para que el que quiera ser salvo entre al arca que es Cristo y su Evangelio. Todo se está preparando y pronto terminará este periodo. Pronto terminará el tiempo de los gentiles. La plenitud de los gentiles se cumplirá y el tiempo de los gentiles también acabará. Eso nos lo dice el panorama que vemos hoy en el mundo. Al nombre de Cristo, gloria. El Señor dijo que la preparación mundial para ese acontecimiento también sería notoria para el momento cuando el Señor lleve a su pueblo. También sería notoria, así como lo fue en el tiempo antiguo. Fue muy notorio que Cristo llegase en un momento propicio mundialmente. Pero también es notorio que el panorama mundial está preparado para recibir el acontecimiento de que un pueblo redimido sea rescatado a los cielos y venga sobre la tierra los juicios que el mundo se ha merecido
por largos años y siglos. Gloria al Señor. El Señor dice en Mateo 24, 3 al 14, situaciones mundiales que nos dicen de la preparación del mundo para la segunda venida de Cristo. Dice así: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Una de las preparaciones que el mundo está dando hoy es la proliferación de sectas, de doctrinas erróneas, de herejías, mucha religión no conforme a la Biblia, a la revelación de Dios. El panorama mundial nos muestra eso. Por eso el Señor dice que sería una señal de los últimos tiempos cuando se acerca el acontecimiento más grande de la historia, cuando su pueblo se una a Cristo Jesús. A su nombre gloria. La proliferación de personajes que aparentan ser muy respetables religiosamente hablando, muy espirituales, pero están cargados de engaño. A ellos la Biblia los denomina falsos profetas. Se levantarán falsos profetas. Hoy en día usted sabe que es un asunto general. Hay un afán por ser profeta. Hay un afán por hablar profecía. Porque la gente le gusta oír profecía. Y el diablo está usando los falsos profetas para engañar a la gente. No está usando la Biblia porque al diablo no le conviene usar la Biblia. Le conviene usar a unos cuantos que se dejen manipular de los demonios para hablar falsas profecías, para manipular al pueblo y desviarlo de la verdad. Amén. Hay multitudes de sectas falsas, gloria al Señor, que dicen ser cristianas. Amén. Se denominan evangélicas, pero enseñan errores terribles. Escuché una vez a alguien diciendo que si no había profecía, el pueblo entonces se desenfrenaba, que por eso tenía que haber profetas en la iglesia profetizando, aplicando el texto fuera de contexto. Eso se dijo cuando todavía la revelación plena de Dios no había llegado al hombre, cuando era el tiempo de los profetas. Pero hoy
es, si no hay predicación bíblica, bibliocéntrica, el pueblo se desenfrena hasta en lo religioso. Si no se enseña la palabra de Dios, el pueblo sí se desenfrena. Quizás no en el pecado, pero sí en la religión. Se vuelve un desorden. Por eso es la palabra de Dios la que ordena nuestra vida y a ella hay que predicarla como está escrita. Respetarla como está escrita. Pero la cantidad de sectas y falsos maestros y profetas que se están levantando están anunciando que pronto Cristo viene por su pueblo. Amén, hermano. La Biblia nos enseña de la siguiente manera en Juan 5:39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ya tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Los antiguos mantenían escudriñando la Biblia. Lo triste era que no la creían, no la aceptaban, no la entendían. Pero nosotros sí debemos escudriñarla y entenderla, aceptarla, vivirla, obedecerla para ser librados en este tiempo peligroso del fin de los falsos maestros y de las falsas doctrinas que se proliferan hoy en todo el mundo. Aleluya. El Señor advierte con relación a estas cosas y nos pide que tengamos discernimiento. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre ellos, sobre sí mismos, destrucción repentina. Oiga, hermanos, la Biblia dice que habrían falsos maestros y falsos profetas entre el pueblo. La iglesia, los que el Señor ha venido salvando, dentro de los que el Señor ha venido salvando y dentro de la gente que se va metiendo a las iglesias, unos cuantos son instrumentos del diablo, que luego comienzan a introducir herejías, errores a través de supuesta profecía. Eso lo declara la Biblia. Por eso hay que estar atentos, hay que estar pendientes, hay que estar escudriñando la palabra de Dios y no hay que prestarle oído a todo lo que se oye. Si no está de acuerdo a la palabra de Dios, si no estriba en las doctrinas sagradas de la palabra de Dios, la profecía no vale nada. Amén. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. Mire, hoy hay una fiebre de ser profeta, porque estamos en los tiempos bíblicos cuando se está acomodando el panorama de parte de Dios, de lo dicho por Dios para que Cristo venga. Hay una fiebre de ser profeta. ¿Cuál más quiere ser profeta? Hay iglesias que la palabra de Dios es muy poco lo que se predica y la mayoría es profecía. Hay gente que anda repartiendo profecía al por mayor y de tal. Eso estamos viviendo los tiempos de hoy. Por eso sabemos que Cristo viene pronto. Amén. Y encubiertamente
meten enseñanzas erróneas. Recuerdo que a alguien le dijeron a través de una profecía que no debía comer yuca, que el Espíritu Santo decía que no comiera yuca. Y este pobre incauto entonces obedeció a no comer yuca porque Dios le había dicho. Amén. Que en esa iglesia todo el mundo estaba en el infierno, que hasta el pastor. Profecías extrañas. Hay profetas falsos, enredados por la fiebre de profetizar, que hasta le profetizan a la gente si compre zapatos en diciembre o los compre en noviembre o en enero. A esa escala religiosa estamos hoy. Lo triste es que muchos siguen sus disoluciones. Amén. Les profetizan cosas raras. Hermanos, los falsos profetas hoy están de moda, abusando de la Biblia, porque la Biblia enseña del don de profecía. Pero ahora se autoproclaman profetas cuando la Biblia dice que la ley y los profetas fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero hay una fiebre hoy de ser profeta. Y la gente quiere oír a los profetas. Pero no quiere oír la palabra de Dios porque ella golpea el pecado. Aleluya. Miren lo que dice la Biblia. Primera de Juan 4, 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No le crea a todo profeta. Si a alguien le da una profecía, pruebe ese espíritu. Si es de Dios, el espíritu que habla allí, o es el espíritu del hombre, o es el espíritu del diablo. ¿Cómo prueba usted el espíritu? Si lo que dice el profeta va en contra de los principios sanos de la palabra de Dios, los principios de la doctrina sana, no es de Dios. Todo aquel que no confiesa que Jesús vino en carne, no es de Dios. Hay religiones que dicen que Cristo no vino en carne, que era un superhombre. Y hay profetas que hablan en contra de la realidad de que Cristo es 100% hombre y 100% Dios. Al nombre de Cristo. Al nombre de Cristo. No le creáis a todo espíritu, porque estamos en la plataforma mundial, religiosamente hablando, cuando Cristo dijo, todo eso estará pasando cuando yo estoy por venir. Mucha gente siguiendo profecías falsas. A algunos los profetas le han hecho vender la finca, los profetas le han hecho vender la casa, les han robado la plata. Los profetas los han casado con personas que no deben casarse. Los profetas los han sacado de iglesias de doctrina sana para meterlos en iglesias de error. Las falsas profecías y el espíritu de la falsa profecía que se mueve hoy ha confundido a muchos creyentes que no conocen la palabra de Dios.
Ese es el panorama que nos dice Cristo viene pronto. Amén, hermano. A su nombre, gloria. Aleluya. El maligno con su astucia engaña, preparando sectas tan diversas y desviadas de la verdad, como aquellas que aseguran que la gracia no compromete seriamente al hombre para que lleve una vida en santidad. Sí, mira que hay enseñanzas que le dicen a usted que usted no necesita vivir en santidad, que no lo compromete tan seriamente, que ese cuento de estar en la iglesia orando, de ayunar, que ese cuento de vestirse con pudor y modestia, que eso no, que casarse tampoco. Son sectas que engañan, que dicen cosas en contra de la palabra de Dios. Debemos estar, hermano, atentos para que nuestro corazón no sea movido de la fe verdadera en la palabra de Dios. La gracia de Dios sí nos compromete a vivir santamente. Al cielo no entrará cosa inmunda o que haga abominación. Si la justicia nuestra no fuera mayor que la de los fariseos, no entraremos en el reino de los cielos, dice el Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Pero hay doctrinas y profetas que enseñan que no necesita tanto, que solamente crea y será salvo. Crea pero viva para Dios. A su nombre sea la gloria. El Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Mire bien, este panorama nos enseña que Cristo viene pronto. Voy a hablar de una sola cosa más y dejamos para la próxima. Gloria al Señor. La proliferación de milagros mentirosos. Hay una fiebre de milagros. Así como hay una fiebre de profetas y profecías, también hay una fiebre de milagros. Y el diablo está aprovechando eso para engañar a muchos a través de falsos milagros. Amén, hermanos. Aleluya. Mateo 24 dice así: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Los falsos milagros. Usted encuentra ya que hasta los sacerdotes católicos que no se han arrepentido ni siquiera, y por religión y bíblicamente uno sabe que no están convertidos al Señor, muchos de ellos ya hacen milagros. Porque una persona que sea idólatra no se ha arrepentido. La Biblia señala rotundamente y seriamente que la idolatría es uno de los pecados más abominables de los cuales uno debe arrepentirse. Pero ya muchos ya son milagreros. Con la cantidad de religiosos llamados evangélicos pentecostales de diferentes denominaciones religiosas falsas que hoy promueven más los milagros que a Cristo Jesús, el Salvador de los hombres. Dice la Biblia que harán milagros de tal manera que con ellos engañarán, hasta si fuere posible, los escogidos de Dios. Por eso, hermano, nosotros tenemos que entender que los milagros pueden ocurrir, que los milagros no es seguridad de la presencia de Dios,
que los milagros no quieren decir que una persona esté agradando a Dios. Los milagros no hablan de la salvación, hablan de la fe. Y hablan del error de los falsos. Mucha gente corre para donde hay milagros. El deseo de ver algo espectacular. Por eso los falsos que hacen milagros falsos, diabólicos, engañarán a mucha gente, como hasta aquí muchos han sido engañados y corren detrás de esa gente, pero no tienen una palabra de santificación al pueblo. Amén, hermanos. No es que Dios no haga milagros, sí. No es que Dios no pueda usar a una persona, pero los milagros no son para promover la imagen de nadie. Los milagros no son para rendirle pleitesía a ningún ser humano. Los milagros no es para abusar de la fe de los incautos y sacarles el dinero. Los milagros no es para promover ninguna persona. Si Dios hace un milagro, que la gloria sea para Él. Y no hay que estar cobrando por lo que Dios hace. No hay que estarle pidiendo plata a la gente para que Dios haga milagros en sus vidas. A su nombre, gloria. Hermanos, en el tiempo final, no solo aparecerán falsos maestros, envueltos en lo que ellos quieren aparentar como poder de Dios, sino que también harán prodigios y milagros, que muchos se engañarán, desviando de la verdad la fe para sumir la gente en la eterna condenación. Son tiempos peligrosos en donde, como ya lo hemos dicho, hermanos, debemos estar atentos a la palabra de Dios, no salirnos de su doctrina. A su nombre, gloria. Mire que ya muchos aprendieron a vivir una vida de engaño, y muchos que hoy son aparentemente grandes por los milagros que hacen, saben que muchos milagros que ellos dicen hacer son pagados. Un ejemplo, esos milagros pagados es que le pagan a alguien para que llegue en una camilla, supuestamente paralítico, pero no es paralítico, le han pagado para que se levante ahí y toda la multitud crea en ellos como que tienen el gran poder de Dios. Todo lo que brilla no es oro. Eso está pasando, iglesia. Por eso no corra para cualquier parte, para cualquier lado. No siga a cualquiera que se autoproclame el Cristo, el ungido. La palabra Cristo significa ungido de Dios. Y sabe que mucha gente hoy se autoproclama el ungido. Y muchas iglesias le dicen a los supuestos ungidos: va a venir el ungido, viene el ungido, o viene el profeta, o viene el apóstol. Que sepa el mundo entero que ese tipo de palabras y de actitud religiosa es falsa. Amén. El título más grande de los predicadores verdaderos es siervo. Siervo.
que sirve, que se humilla. Pero hoy no son siervos, son Cristos, son ungidos. Nadie los puede tocar, nadie los puede criticar, nadie los puede censurar, porque mejor dicho, eso es una religión falsa. Eso nos habla que Cristo viene pronto, que todo eso estará pasando para cuando Cristo se aproxime a la tierra. Amén, hermanos. Haciendo señales y milagros mentirosos, muchos de ellos obrados por obra de Satanás. Porque si uno no tiene a Dios, tiene al diablo. Y si un ministro no tiene a Dios en su corazón, tiene al diablo. Porque el diablo no respeta credenciales, respeta la comunión que tenga el hombre con Dios. Amén. Ese es el panorama que hoy tenemos. Falsedad religiosa. Amén. Pero no quieren sufrir la sana doctrina. Vaya que se les predique a las congregaciones que siguen estos hombres que se autoproclaman profetas y que se autoproclaman apóstoles. Vaya que se les predique que cambien su manera de vivir. No queda ni uno. No queda ni uno. Amén. A su nombre sea la gloria. Miren lo que dice 2 Corintios 11, 13 al 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla,